ferrocarril nacional forma parte de la historia de este país, forma parte de la historia de la costa norte, de San Pedro Sula. Y en lo que es el Ferrocarril Nacional de Honduras se inició en el año 1875, sin temor a equivocar. Llegó por medio de las locomotoras de vapor. Esas fueron las primeras locomotoras que llegaron acá al país. Así fue como se fue desarrollando lo que es el ferrocarril nacional, ¿no? Esas locomotoras fueron por unas donaciones de unos dineros de parte de Inglaterra, ¿verdad? Con esos dineros pues empezaron a comprar las primeras locomotoras de vapor. Así fue como empezó a llegar las locomotoras a este país para empezar a realizar lo que es el ferrocarril nacional. Bueno, empezaron a extenderse por lo menos lo que es la línea férrea, desde sector desde Potrerillos hasta acá San Pedro Sula. Después se fue avanzando hasta llegar a Puerto Cortés, porque ese era el único medio de transporte que había de carga, ¿verdad? Del sur a norte. Por ejemplo, todo se embarcaba en ese entonces en el municipio de Potrerillos Cortés, todo lo que era cuestión de carga. Desde allí se movía hasta llegar acá, porque no, en ese entonces todavía no estaba el tramo carretero de norte a sur. Por eso es que se embarcaba todo ahí en Potrerillos. El ferrocarril en ese entonces jalaba todo. Carga, estamos hablando de madera, ganado, toda cuestión de animales, cerdos y banano. Así fue como se fue fundiendo el ferrocarril nacional. A través de eso se fue desarrollando en esa forma. El transporte terrestre no funcionaba en esos entonces, los tramos carreteros no, como dicen allá en mi pueblo, eran caminos no tramos carreteros, sino que caminos de herradura, como se dice popularmente. Y así fue como cuando se iniciaron, cuando ya vinieron las instituciones extranjeras, por ejemplo la TELA, el estándar, en esos entonces era la UNAI, ¿verdad? A expandirse acá en el país para venir a abrir las fincas de banano para empezar a transportarlo. Entonces allí fue donde utilizaron lo que es el ferrocarril nacional, porque era un medio más factible para ellos. El ferrocarril nacional se inició simplemente de Potrerillos, ¿verdad?, a Puerto Cortés. Después la TELA Railway Company hizo sus propias instalaciones de su propio ferrocarril, ¿va? Ellos hicieron un convenio con el mismo estado que le llaman el cano, ¿verdad? La TELA pagaba ese cano al Ferrocarril Nacional de Honduras por estar utilizando los predios o los derechos de vía donde ellos tenían expandido su línea férrea. Así es como se fue creciendo lo que es el ferrocarril cuando vinieron las compañías bananeras extranjeras, ¿va? Así fue como se fue extendiendo la situación, pero el ferrocarril en sí siempre mantenía. Después el ferrocarril se fue extendiendo aquí por este sector de Higuerito Central, Guanchillas, a salir hasta por el lado del Progreso, a un lugar que le llaman Palermo. Ya decían las conexiones de donde ya de Palermo, de Progreso, ya ahí lo manejaba lo que era la TELA Railway Company, ¿verdad? Lo que era la cuestión del ferrocarril. Tenían locomotoras, motocarros, todo lo que es equipo ferroviario. Así lo mismo el ferrocarril nacional tenía su parte, pero por este lado de acá.
Bueno, a raíz de la inversión de la Teller Railroad Company en el año de 1960, en la década de los 60, vino a establecerse lo que es la exportación del banano, y obviamente fue afincado a San Pedro Sula, a sus alrededores, como decir La Lima, todos los campos bananeros que se extendían hasta el Progreso, Ceiba, y por supuesto toda esa carga venía hacia San Pedro Sula, y la forma eficaz, no solo en ese momento en Honduras, sino en el mundo, siempre es a través de ferrocarril. Entonces vinieron estas compañías americanas, invirtieron, creyeron en el proyecto de ferrocarril nacional, y fue un éxito. Prueba de ello que San Pedro Sula es la ciudad más desarrollada de Honduras y una de las más desarrolladas de Centroamérica. Y más que todo, mucha gente se recuerda de tiempo atrás cuando se transportaban en pasajeros. Entonces, según tengo yo entendido de que cuando se inició esto, San Pedro Sula directamente, todo lo que era la ciudad era la parte céntrica ahí por donde es el Parque Central. Y ahí todo acá eran, en esos años, pues, digamos así, potreros, ¿verdad? Entonces así fue como se fue iniciando, pero vuelvo y le repito, cuando se inició ferrocarril, es lógico que aquí se formó la sede de lo que es el ferrocarril nacional, aquí en San Pedro Sula, donde estamos ahorita en esta estación. Así es como empezó a funcionar, y posteriormente se fue creciendo hasta llegar a Puerto Cortés. Estamos conscientes que es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, porque ¿quién nos recuerda al ferrocarril nacional trasladarnos a los campos bananeros o a Puerto Cortés, hasta Ceiba? Inclusive viajábamos hasta Olanchito en la década de los 60, 70, y esperamos que esos recuerdos en este momento se puedan hacer una realidad poco a poco, gradualmente. Creo que es un ícono, así como hablar de la catedral, ¿verdad? Como hablar del Zorzal. Creo que es un ícono de la ciudad, y no solo de la ciudad, sino del Valle de Sula. han habido etapas, porque por ejemplo en los años 70 y 80 el ferrocarril fue un emporio, transportando banano, madera, granos, toda clase de mercaderías, lo mismo que transportando pasajeros. Donde yo sé, fue la mejor década, los 70 y los 80. Ya del 90, 95 hacia esta fecha el ferrocarril fue en decadencia. Más que todo el auge del transporte terrestre. La construcción de este bulevar, todo eso trajo como consecuencia que el ferrocarril no se equiparara con el progreso y fue quedándose. Pero lastimosamente que ya en el año 2000, del 2000 para acá, ya vino el ferrocarril nuevamente en una decadencia que ya hasta los trenes de pasajeros no funcionaban como tal vez la administración esperaba. El 2004 el ferrocarril despachó a todo el personal. Solo nos quedamos como 24 empleados de 150. De ahí vino el descalabro del ferrocarril, porque ya no había suficiente personal
como para darle mantenimiento a la vía. Y ahí fue donde ya el tren de pasajeros pues se suspendió, y fue ahí cuando empezaron ya a robarse prácticamente lo que son las vías de acceso para Tela, para Progreso y para acá, para Puerto Cortés. Así es como el ferrocarril pues entró en esa etapa de decadencia. Pero en estos momentos, estamos hablando ya en este año, pues le damos gracias a Dios primero y a la buena voluntad. Bueno, de hecho, pues estamos empezando, como usted lo ve acá, con este trencito de acá de la estación a la terminal de buses, pero ya están en proyecto de poderlo hacerlo llegar, por lo menos hasta Búfalo. La idea es hacerlo llegar hasta Villanueva. Después pasaríamos hasta Choloma y posteriormente, si Dios lo permite así, pues llegar hasta Puerto Cortés.